Capítulo 2. Unas sombras ribeteadas de Heather brotaron de Ash y sofocaron los rayos de poder hasta que se esfumaron con un chisporroteo. Me miró antes de volver a centrarse en Collis. En el momento en el que quebrantaste las costumbres y la fe, escupió Ash al tiempo que se erguían toda a su altura. Tú empezaste la guerra. ¿Has olvidado tu lugar, sobrino? Está claro que sí. Unos zarcillos de Heather titilitaron en las puntas de los dedos de Collis justo cuando el retornado dorado apareció detrás de él, vivo y de pie una vez más. Porque soy tu rey. Tú no eres mi rey para nada. Un relámpago brotó de Ash y se estrelló contra el suelo de baldosas y contra Callum. El retornado salió volando hacia atrás y me llegó un olor a carne quemada. Podría seguirte la corriente diciendo que tu soberanía terminó en el momento en el que te la llevaste, pero la verdad es que nunca has sido mi rey. Al ver varias espadas de piedra umbra tiradas al lado de los cuerpos retorcidos y destrozados de los guardias, ignoré la humedad de mi nuca y rodé sobre el costado. Me costó aún más esfuerzo que antes. Unas palabras atrevidas. Collis dio un paso al frente y un latigazo de Heather salió disparado hacia Ash. Y sorprendentes. Maté a tu padre y me juraste lealtad. Me llevo a tu consorte y tú matas a uno de tus hermanos primigenios y me atacas a mí. ¿Por qué, Nictos? ¿Es por las brasas de vida que ella lleva en su interior? Puse los ojos en blanco mientras desplazaba mi peso hacia mis manos abiertas. Ese había sido el plan de Ash, pero una vez que supo lo que costaría, se convirtió en lo último que quería, porque tomar las brasas significaba matarme, y él me había elegido a mí, aunque ya me estaba muriendo, y hacerlo era una tontería. Aún así, era precioso. Es por eso, ¿verdad? Intentaste sacar las brasas de ella y alzarte como el primigenio de la vida. Lo acusó Collis y unas hebras de Heather teñido de dorado se avivaron en las yemas de sus dedos. ¿Pretendías ocultármelas? ¿Ocultarla a ella? Eso es traición. ¿Traición? Una carcajada profunda y oscura retumbó desde el interior de Ash, un sonido que jamás le había oído hacer. Mataste a mi madre y al verdadero primigenio de la vida. Las sombras se esparcían por el suelo debajo de Ash, ondulantes como el humo. Eres un jodido chiste. Collis se puso rígido. ¿Quieres saber lo que es un chiste? Que pienses que no tenía ni idea de lo que has estado tramando. Que creas que no me he dado cuenta de la falsedad de tus afirmaciones y promesas, y que no sabía que has estado conspirando para llevarte y tomar todo lo que es mío. Ash dio rienda suelta a su furia, con lo que la temperatura de la habitación bajó en picado mientras yo empezaba a arrastrarme despacio hacia los cuerpos. Nada de esto era tuyo, tú se lo robaste. A tu padre, intervino Collis justo cuando la luz de la luna centelleaba sobre el brazalete dorado de su bíceps. Y supongo que crees que la historia se ha repetido, pero te equivocarías. Las brasas de vida no te pertenecen. Y ella no te pertenece a ti, rugió Ash. El aire volvió a enrarecerse. Yo me detuve, los brazos temblorosos. Una energía cruda y violenta impregnó la sala en ruinas. Se me puso la carne de gallina. ¿Crees que te pertenece a ti solo porque la coronaste como tu consorte? La risa de Collis hizo que se me comprimiera el corazón. Unas espirales doradas de Heather empezaron a girar en su pecho desnudo, donde la herida que Ash le había infligido ya había cicatrizado. Si es quien dice ser, nunca fue tuya para coronarla. Necesitaba ponerme en pie y conseguir una espada, y necesitaba hacerlo rápido, pero la cabeza aún me daba vueltas y notaba las piernas extrañas, como si estuviera desconectada de ellas. No era por el golpe en la cabeza, aunque eso no había ayudado. Era por la pérdida de sangre. Había perdido demasiada. Lo notaba en el esfuerzo que hacía mi corazón por bombear la sangre que quedaba en mi interior, en lo rápido que latía, y tenía una sensación, un conocimiento instintivo que me decía que si no tuviera las brasas ya estaría inconsciente o muerta. Mientras me ponía de rodillas, pensé que era extraño que lo que inevitablemente me mataría también me estuviese manteniendo con vida. Collis dio un paso adelante, sus labios demasiado perfectos curvados en una sonrisa. Nunca fue tuya, sobrino, siempre ha sido mía. La furia de Ash estalló. El aire que inspiré formó una nubecilla de vaho mientras la energía cargaba el espacio una vez más.
Ash se abalanzó sobre Collis después de alzar el vuelo. Todo lo que vi fue la mueca de desprecio de Collis antes de que un Heather ralo brotase del falso rey. Se elevó y adoptó su forma primigenia, creando un resplandor demasiado brillante y doloroso de contemplar durante más de unos instantes. Ash y Collie se ensalzaron en lo alto, muy por encima de mí, y fue como ver la noche y el sol estrellarse uno contra otro. Las sombras ribeteadas de Heather y la intensa luz veteada de dorado y plateado giraban a velocidades vertiginosas, pero el viento había parado. Las nubes habían cesado su viaje a través del cielo. Todo lo demás se había vuelto silencioso y quieto mientras mi pecho se contraía. Guiñé los ojos y capté atisbos de los dos primigenios entre las sombras y la luz del día. Cabello dorado, luego mechones de castaños rojizos, túnica negra, luego pantalones de lino blanco, brazalete plateado y banda dorada, una que parecía destellar de color blanco cuando se movía el brazo, puños, cabezazos hacia atrás. Los puñetazos volaban a diestro y siniestro. Entonces el remolino que los rodeaba se detuvo y el aire empezó a vibrar y palpitar. Las brasas de mi pecho zumbaban. Un fogonazo de Heather surgió de Ash, golpeó a Collis y separó a los primigenios con brusquedad. El falso rey recuperó el equilibrio y volvió hacia Ash, su velocidad pasmosa. Un grito ronco y grave brotó de mi garganta cuando Collis se estrelló contra Ash. El Heather chisporreteaba y crepitaba a su alrededor mientras se elevaban. Volvieron a bajar como un torbellino. Los observé con los ojos desorbitados, sin encontrarle sentido a lo que veía, hasta que uno de ellos se estrelló contra el suelo de baldosas y resquebrajó varios palmos del mármol a su alrededor. Solo cuando vi que la niebla negra sobrepasaba el resplandor brillante, supe que Ash había estrellado a Collis contra el suelo. Sentí un estremecimiento de alivio cuando la esencia que rodeaba a Collis se atenuó lo suficiente como para ver a Ash enderezarse. Pasó por encima de su tío y escupió una bocanada de reluciente sangre sobre el primigenio antes de agacharse y agarrar a Collis por la cabeza. El falso rey se levantó a la velocidad del rayo y Ash salió volando hacia atrás. El viento aumentó y revolvió mi pelo delante de mí. Varios relámpagos zigzaguearon por encima de mi cabeza y la incliné hacia el horizonte, hacia el oeste. No vi señales de Drakens. Tenía el corazón en un puño mientras Ash y Collie luchaban a puñetazos y con estallidos de energía primigenia, sus cuerpos elevándose y bajando con gran rapidez. Me volví hacia donde yacían los guardias, pero la distancia que me separaba de ellos parecía insalvable. Sin embargo, necesitaba una espada. No estaba segura de lo que haría cuando la tuviera, pero tenía que hacer algo. De repente, unas manos se posaron en la parte superior de mis brazos. Solté un grito de sorpresa y el instinto se apoderó de mí. Intenté liberarme de inmediato. Mi mente sabía cómo hacerlo. Había sido entrenada por los mejores, pero mi cuerpo no respondía con la suficiente rapidez. Me sentía lenta e inconexa, y lo único que parecía hacer era retorcerme como un gusano moribundo. «¡Para!», me bufó al oído una voz, una que reconocí. Ates. La ira bulló en mi interior y di un tirón con todo el cuerpo hacia la derecha. «¡Suéltame, maldito bastardo traidor!». El agarre de Ates se apretó y me hizo girar hacia un lado, de modo que acabamos cara a cara. Entonces lo vi bien. No tenía buen aspecto. De la nariz, los ojos, las orejas y las comisuras de los labios le emanaba sangre de un rojo azulado. La cicatriz poco profunda que discurría desde la línea de nacimiento de su pelo, cruzaba por encima del puente de su nariz y bajaba por su mejilla izquierda, destacaba de un modo notable. Maldita sea. Ese único fogonazo procedente de Ash le había hecho mucho daño. «Escúchame», me dijo, gritando por encima del viento. «Que te jodan». Me incliné hacia atrás o caí hacia atrás, al tiempo que le lanzaba una patada. Mi pie rebotó contra su pecho. Ates se detuvo, arqueó las cejas. «De verdad que tienes que ahorrar energías, Sera, y escúchame». «Sí, claro, eso no iba a pasar». «Nos traicionaste», conseguí mascullar, mareada. «Después de que ayudara a Tad, tú nos traicionaste». El suelo tembló cuando Ash y Collis impactaron contra algún lugar a nuestra derecha. Sus cuerpos levantaron baldosas e enviaron mármol volando en todas direcciones. Con una maldición, Ates se giró y tiró de mí hacia él para alejarnos de la lluvia de escombros. Levanté los brazos.
Hundí los dedos en su pelo y tiré con fuerza. Era un movimiento de cobarde, lo sabía, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento. Ates gruñó enseñándome los dientes, los colmillos. Dio un tirón con la cabeza y sentí un arrebato de satisfacción salvaje cuando vi mechones de pelo castaño dorado entre mis dedos. «Maldita sea», gruñó. «¡Para!». Enrosqué los dedos y apunté a ese maldito yuelo. «Sé lo que he hecho». Me agarró de la muñeca. El Heather daba latigazos en sus ojos mientras Ash y Collie volvían al cielo. «No hay tiempo para hablar de ello ni para que busques venganza». Me quedé boquiabierta. «Collis matará a Ash», dijo Ates con nuestras caras a escasos centímetros de distancia. «No lo hará a propósito, y no será porque no quiera. Es por lo que pasará si lo hace». Algo húmedo golpeó mi mejilla y luego mi brazo. Ash no es lo bastante poderoso para derrotar a Collis y a sus Drakens, que vendrán hacia acá en el momento en que perciban que Collis corre verdadero peligro. Ash morirá. Jadeando, miré al primigenio que había entrado en la oficina de Ash como si no tuviese ni una preocupación en la vida, que había coqueteado mientras entregaba el mensaje de Collis y se había burlado mientras preguntaba por los movimientos de las fuerzas de las tierras umbrías hacia las fronteras de la corte que compartía con su hermano King. Ash no había confiado del todo en él, pero había habido algo entre ellos, no exactamente una amistad, pero tal vez un entendimiento, y nos había traicionado. Seguramente había estado al tanto de que Collis me había ordenado asesinar a ese pobre Draken, y era muy probable que le hubiese dicho a Collis que yo había traído a Tad de vuelta. El acto que el falso rey había estado esperando que yo completara, pues era la prueba de que las brasas habían madurado lo suficiente como para ser transferidas. Algo salpicó la mano que Ates sostenía entre nosotros. La gota era de un brillante color azul rojizo. Sangre primigenia. Contuve la respiración de pronto, sobresaltada. «Tienen que parar», insistió Ates, «y a la única persona a la que escucharán es a ti». No estaba tan segura de eso. Collis no parecía del tipo que escuchara a nadie, y era probable que Ash hubiese perdido ya la capacidad para escuchar. Estaba atrapado en un ciclo de furia que había estado creciendo durante siglos. No se trataba solo de mí, se trataba de su madre, a quien Collis había asesinado cuando Ash todavía estaba en su vientre. Se trataba de su padre, a quien Collis había matado y cuya alma aún conservaba. Se trataba de todas las vidas tatuadas en la piel de Ash y que Collis le había quitado o le había obligado a quitar. Pero Ates, bastardo o no, decía la verdad. Collis sí que mataría a Ash. Y la muerte de Collis o de Ash destruiría no solo el mundo mortal, sino también Elysium y a todos los primigenios, del todo. Ni siquiera estaba segura de si los Drakens podrían sobrevivir. Quizás solo quedaran los Arae, los hados. Pero no me importaba ninguno de ellos. Solo me importaba Ash, así que tenía que intentarlo. Pero, ¿cómo? Seguían luchando, con estallidos de Heather alternos. El resplandor que envolvía a Collis se había desvanecido, por lo que ya no era doloroso mirarlo. Las sombras se habían vuelto menos densas alrededor de Ash. Ni siquiera sabía qué planeaba hacer si llegaba hasta una de las espadas. Mi mirada voló hacia las dagas en las caderas de Ates, y pensé que tal vez sabía cómo hacer que Collis se detuviera. Empecé a levantarme, sobre unas piernas que parecían la gelatina en la que mi hermanastra Ezra le gustaba bañar sus bollos. Ayúdame a levantarme. Se me calentaron las mejillas de la vergüenza, lo cual era una estupidez dada la situación. No puedo hacerlo. Con el rostro crispado, Ates vaciló. Estaba claro que no se fiaba de mí, y no debería, porque si vivía más que esta noche, encontraría la manera de hacerle cosas terribles al muy capullo. Pero también porque había mentido. Bueno, en parte. Podía mantenerme en pie, pero también sabía el esfuerzo que supondría, y que eso me dejaría frita. Estaba haciendo lo que Ates había sugerido, ahorrar energías. Al cabo de un instante, se inclinó hacia mí y cambió su agarre de mi muñeca a los hombros. Se incorporó y tiró de mí para levantarme con él. ¿Aguantas en pie? En realidad, no sentía el suelo bajo mis pies. Sí. Bien. Los ojos de Ates buscaron los míos, su expresión tensa con lo que parecía preocupación. Tenía que estármelo imaginando. Entonces, ¿cuál es él? Me moví tan deprisa como pude, que no era demasiado deprisa en absoluto. Me sorprendió poder agarrar el mango de una de sus dagas de piedra umbra antes de que él pudiera impedírmelo.
Acababa de agarrarlo desprevenido. —Joder, ¿estás de broma? —exclamó Ates, mirando con suspicacia la daga que le había quitado. —¿Es que no he sido lo bastante claro? —Cálmate. Aspiré una bocanada de aire escasa y mi pecho, oh santos cielos, lo notaba extraño, como si estuviese suelto. —Contigo no merece la pena hacer el esfuerzo. Una expresión de sorpresa cruzó su cara. No se había esperado esa respuesta. Sintiéndome de lo más pesada, me giré hacia donde había aterrizado los dos primigenios. Cada uno tenía las manos cerradas alrededor del cuello del otro, y sus dedos disparaban ráfagas constantes de Heather. —¡Parad! —grité y di un paso adelante. Ninguno de los dos me oyó, o si lo hicieron, me ignoraron. Sus venas estaban iluminadas desde el interior, y si no hubiesen estado en proceso de matarse el uno al otro, habría pensado que estaban extrañamente hermosos. También supe que era probable que no me estuviese llegando suficiente sangre al cerebro. Me invadió el pánico mientras chillaba una y otra vez. Sentí que oscilaba sobre los pies y Ates, el muy bastardo, me ayudó a mantener el equilibrio. Mi corazón empezaba a latir más despacio y sospeché que eso no era bueno, sobre todo cuando la oscuridad iba avanzando por los bordes de mi visión. No tenía ni idea de cómo yo, una mortal, podía conseguir que dos dioses primigenios, aunque yo no era del todo mortal, ya no. Las brasas de vida habían cambiado eso, las brasas de esencia primigenia. Me hormigueaba la parte de atrás del cráneo y mi mente corría a toda velocidad. El poder que podían manifestar las brasas estaba conectado al hecho de que yo sintiese emociones extremas, igual que un dios o un primigenio cuando se acercaban al momento de su ascensión. Ash había intentado que brotase de mí de manera intencionada, aunque las cosas no habían funcionado demasiado bien. Pero era extraño. Mientras estaba ahí plantada, el pecho extrañamente suelto, como si estuviese desconectada de mí misma, de repente supe por qué las brasas no se habían avivado. Había nacido con ellas en mi interior, pero nunca las había considerado parte de mí. Me había limitado a ser un recipiente, un sitio donde esconderlas y guardarlas. Eso era lo que había pretendido Athos, el padre de Ash, pero ese ya no era el caso. Las brasas eran parte de mí y ahora mismo eran mías. Antes no había comprendido eso del todo, no me lo había creído hasta ahora. Aspiré una bocanada de aire más profunda, más lenta, y me concentré en el palpitar de mi pecho. Las brasas se removieron y luego se avivaron cuando invoqué el Heather, cuando eché mano de él. —Por los hados —susurró Ates. Lo que vino después simplemente sucedió, casi como cuando Ryan me habló del trato que Ash había hecho con veces, excepto que esta vez era muy consciente de que la esencia estaba saliendo a la superficie. Yo la controlaba y la utilicé. No pensé en cómo. Fue solo instinto, antiguo y primordial. La esencia primigenia se filtró en mis venas, caliente y suave, y cuando volví a hablar, noté el poder de las palabras. ¡Parad! No me había dado cuenta de lo que había hecho hasta que tanto Ash como College se detuvieron y sus rayos de Heather chisporretearon para apagarse a medio fogonazo. Había empleado la coacción con los dos primigenios vivos más poderosos. —Por todos los hados —susurró otra vez Ates con voz ronca, claramente conmocionado. Ash y College giraron la cabeza hacia mí. Yo también estaba sorprendida. No me había esperado eso. Pero dejé mi asombro a un lado porque aunque había sido capaz de hacerlo, yo sentía cómo se debilitaban las brasas. Sí, era parte de mí, pero yo me estaba muriendo. Así que ellas también estaban muriendo. Tenía que darme prisa. Di un paso al frente e hice lo único que se me ocurrió. Yo le importaba mucho a Ash. Si fuese capaz de hacerlo, me querría. Él mismo había dicho más o menos eso cuando hablamos con Delphi, el dios de la adivinación. Pero Ash había hecho que le extirparan el cardia, la parte del alma que tenían todos los seres vivos, y les permitía amar de manera irrevocable a alguien que no fuese de su sangre, y los capacitaba para hacer cualquier cosa por esa persona. La diosa Penélope había dicho que hacerlo debía de haberle causado a Ash un dolor increíble. Para mí, simplemente era muy trágico. Ash lo había hecho para intentar protegerse de su tío y proteger a cualquiera al que pudiera amar. Collis era un bastardo retorcido y malvado, y yo no creía que lo que sentía por Sotoria fuese amor en absoluto. Era más como una obsesión. Pero él seguía en posesión de su cardia y creía estar enamorado de ella.
Si eso fuese cierto, haría cualquier cosa por ella. Y él creía que yo era ella. Con el corazón en la boca, llevé la daga a mi cuello. Jodidos hados, masculló Ates detrás de mí en voz baja. Eso no era lo que tenía pensado. Dejad de pelearos, repetí, haciendo caso omiso del primigenio de la guerra y la concordia. Hacedlo por mí, por favor. Estaba concentrada en Collis. Le hablaba directamente a él, pero Ash reaccionó primero. Las sombras menguantes que giraban a su alrededor y en su interior se desvanecieron. Sendos hilillos de sangre manaban de sus labios entreabiertos y de su nariz. Ya le estaba aflorando un moretón en la mandíbula y su túnica estaba chamusqueada por algunas partes, revelando piel quemada debajo. Pero fueron sus ojos los que hicieron que me diera un vuelco el corazón. Estaban muy abiertos, aterrados, las brasas de Heather inmóviles. Collis fue más lento en reaccionar, y el resplandor dorado solo se atenuó lo suficiente para que sus rasgos se volvieran visibles debajo de él. No estaba en mucho mejor estado que Ash. También tenía el pecho quemado y estaba hecho un desastre ensangrentado. «Sera», murmuró Ash con voz ronca y pastosa. Levantó las manos a media altura. «¿Qué estás haciendo?» Tragué saliva, el estómago lleno de nudos de ansiedad, pero mi mano se mantuvo firme. «Dejad de pelearos o me cortaré el cuello». Collis bajó la barbilla a toda velocidad. «No harás tal cosa». Apreté la punta de la hoja contra mi piel hasta sentir un pinchazo doloroso. De repente, Ash, por todos los dioses, dio la impresión de no tener ningún control sobre su cuerpo. Dio un paso brusco hacia atrás. «Sí», insistí sin apartar los ojos de sus pechos. No me fiaba de que alguno de los dos pudiese utilizar la coacción, pero evitar mirarlos a los ojos le impedía hacerlo, aunque no del todo. «Lo haré. Y como crea siquiera que uno de vosotros está a punto de emplear la coacción, lo haré». «Sera», repitió Ash, «baja esa daga». Dio un paso al frente y parecía haber olvidado a Collis por completo mientras su pecho subía y bajaba acelerado. «Por favor». Aspiré una bocanada de aire brusca, mi mano temblorosa ahora. «Lo haré». Solté una exclamación ahogada cuando un repentino fogonazo de dolor cortó a través de mi cuello. Alguien me había arrancado la daga de los dedos. Ash gritó y el miedo en su voz, por todos los dioses, era palpable. Supe de inmediato que había cometido un grave error. Oh, por todos los dioses. Había subestimado lo que harían y no harían. Había pensado que podría distraer a Collis, que sería vulnerable a su amor, a su obsesión por Sotoria. Pero también había distraído a Ash. La daga que había estado sujetando contra mi cuello estaba ahora en la mano de Collis. El falso rey de los dioses era rapidísimo. Giró en redondo y estampó la daga contra el pecho de Ash, directa a su corazón.